Conversaciones que transforman, palabras que iluminan, encuentros que conmueven. Ceci Taborelli, en una nueva temporada de Citas Conscientes, crea un espacio donde la conciencia y la comunicación te invitan a la reflexión. Citas Conscientes, con Ceci Taborelli. Parecería ser que en estos tiempos que corren, tener poca grasa en el cuerpo, una musculatura firme, comer limpio, hacer ejercicio, hacer yoga, meditar, constelar, hacer terapia, son todos sinónimos de estar sano o al menos de un deseo de fomentar un estado de salud y de bienestar y, ¿por qué no, de éxito? Sin embargo, conozco personalmente muchas personas que cumplen con esos requisitos y más, y aún así se enferman. Y nos quedamos preguntándonos, ¿por qué? ¿Por qué se enferman? ¿Qué es esto de la enfermedad? ¿Será una maldición? ¿Un hechizo? ¿Una herencia genética? ¿Un error del sistema como en las computadoras? No lo sabemos. Y para explorar este tema y otros, y para acceder a una mirada para mí fascinante, fresca, sobre la enfermedad, pero también sobre la salud, tengo a un queridísimo invitado, el doctor Fernando Callejón. Bienvenido, Fernando. Para mí es un honor tenerte aquí y tener tu presencia en Citas Conscientes. Gracias, Cecilia. Sí, en esta breve introducción que haces, planteas un tema que a mí me apasiona, que es la salud. Claro, habitualmente se dice que la salud es lo contrario de la enfermedad. Y yo creo que no. Digamos que lo contrario de la salud sería la no salud. Lo contrario de la enfermedad sería la no enfermedad. Entonces, uno plantea, yo hago ejercicio, como sano, me alimento sano, me hago los controles periódicos y me aparece un cáncer a los 50 años, el PSA aumentado y todas esas cosas. Y uno dice, ¿qué hice mal? Viste que el planteo actual, llamativamente, es ese, ¿qué hice mal? Como si la salud dependiera de algo que hacemos mal. Es un tema apasionante, sería lindo desarrollarlo, ¿no? Esta diferencia entre la salud y la enfermedad. Me encantaría que profundizáramos porque el tema de la enfermedad, del bienestar, del malestar y de la salud creo que está muy bastardeado, muy vapuleado. Creo que tiene una gran cuota de herencia, de programación, de creencias que han formateado de alguna manera nuestra forma de existir en este plano. Entonces, lo más enriquecedor para mí es sacudir, agitar esas creencias que son tan nuestras y con las que nos hemos identificado tanto que se han convertido en prisiones. ¿Qué es la enfermedad? ¿Por qué nos enfermamos? Es apasionante ese tema porque es lo que a todos nos va a pasar en algún momento, ¿no? Si en un momento dado nuestro cuerpo va a expresar algo, ya sea por los pasos de los años o porque no está funcionando adecuadamente o porque apareció un habitante nuevo en el cuerpo, no lo sé. O sea, a todos nos va a pasar. O nos ha pasado, o nos pasa, o nos va a pasar. Y hay una especie de obsesión en conocer por qué nos enfermamos. Hay tanta literatura escrita sobre ese tema, apasionante muchas de ellas, ¿no? Hay libros que se llaman así, ¿por qué nos enfermamos? Que nosotros tuvimos la necesidad de plantear si no será tiempo ya de dejar de buscar por qué nos enfermamos y empezar a buscar por qué no nos sanamos, ¿no? Que no estamos sanos, en lugar de combatir la enfermedad, mejorar la salud.
quizás sea una estrategia que no se ha planteado demasiado, ¿no? Es como que hay una lucha contra la enfermedad. ¿Sabes que el término enfermedad, que significa, viene del latín, infirmitas, falta de firmeza, tiene un origen bastante interesante? Había un señor en la antigua Grecia que se llamaba Hipócrates, que era médico y se puso a investigar a un grupo de habitantes de un lugar que se llamaba Escita, y que todos los varones de ese lugar sufrían de impotencia sexual. Entonces los investigó y descubrió luego de un tiempo que todos los varones tenían una costumbre que era andar a caballo. Entonces él arguyó que la impotencia sexual venía de la obstrucción de la circulación pelviana, y a partir de ese estudio que se llama sobre la impotencia sexual de las visitas se funda la enfermedad. Es el origen de la medicina, ese estudio, siglo IV a.C., ¿no? Por supuesto que era falso el argumento. Sí, no, ninguna persona porque anda a caballo va a ser impotente sexual. Pero, ¿por qué funda la medicina? Porque a partir de ese momento hubo un objeto de estudio, que era la enfermedad. Ya estaba el médico, estaba el doliente, o el padeciente, o el paciente, como se lo llamó mucho tiempo después, y ahora estaba la enfermedad, un objeto que se podía estudiar, cacho de carne, un tumor de páncreas, asma, y ya no se estudiaba más al sujeto, se estudiaba al objeto. Por eso se la conoce a Hipócrates como el creador de la enfermedad. Hipócrates era un sabio. De sus aforismos, el primero sería el que todos debemos practicar: primum non nocere, primero no dañar. Siempre recuerdo al doctor español, un viejo médico, que me dijo un día: mira, pibe, si no sabes hacerlo mejor con un paciente, dedícate a no hacerlo peor. Sí, creo que es fundamental el pensamiento hipocrático, pero funda la medicina en un error, lo cual es interesante, ¿no? Entonces la enfermedad es un objeto de estudio. Viste que es muy común el paciente de la pancreatitis, el paciente de la apendicitis, es decir, como que el ser humano empezó a desaparecer poco a poco y solo se estudió el objeto llamado enfermedad. Y a partir del paradigma microbiológico, la aparición de los microscopios, etc., se empezó a estudiar las causas microbiológicas de la enfermedad. Las bacterias, las fallas moleculares, las fallas genéticas. Y se fue haciendo una medicina basada en un objeto. Y hoy el ser humano es un objeto al cual se le saca sangre, el tipo anda por la calle lo más bien, tranquilo, y dice: mire, usted tiene un PSA de 30, así que tiene cáncer. Es decir, hoy nos enteramos de enfermedades que antes no existían. Hay un dato tan interesante: en la Revolución Francesa, 4 años después, un comité de notables se organiza y decide que en un país, en una república donde existía la libertad, la igualdad y la fraternidad, no podía existir algo tan desigual como la enfermedad, y anula por decreto la enfermedad. Es un dato real, cita Ivan Illich en Nemesis Médica. Y entonces anula también la profesión médica y manda a cerrar todos los hospitales y hospicios que estaban en la periferia de la ciudad. Eso hizo que los tullidos, los leprosos, los sifilíticos bajaran a los pueblos, a las ciudades, y la gente se quejó. Entonces el comité notable fue guillotinado, respondía, pasado por la guillotina, y se restableció no solo la profesión médica, sino el concepto de enfermedad y la apertura de los hospitales. Y lo llamativo es que hasta ese momento, 1793, si no me equivoco, existían 40 enfermedades. 5 años después ya existían 200. Hoy existen 16.000. Uf, Es un modo para pensar, ¿no? uf. Podríamos decir que nosotros mismos somos los gestadores y creadores de esto que llamamos nosotros mismos también enfermedad.
en nosotros mismos, pero no uno mismo. El nosotros ahí juega un rol fundamental. Por eso lo que nosotros hacemos se llama psicobiología social, porque no creemos que uno gesta la enfermedad, creemos que la humanidad gesta la enfermedad. Por ejemplo, todas las escuelas modernas de terapia psicológica, lo que fuera, habla del conflicto individual. Claro, vos parecen galletas de la fortuna, ¿viste? Ah, tenés gastritis, algo que no te podés tragar. Ah, tenés miopía, algo que no querés ver. Ah, tenés hemorroides y no sabes dónde poner el culo, ¿viste? Es una especie de galleta de la fortuna que la persona tiene un diccionario al lado, lee y le transmite a la persona como si fuera una verdad revelada. En vez de leer la Biblia, se lee el diccionario de los trastornos emocionales de la enfermedad. Y nos hemos olvidado que es la humanidad la que crea la enfermedad. No es el, el individuo. Uno se pone a pensar lo siguiente, ¿no? Hoy que está tan de moda esto del PPH, el HPV, como se diga en distintos países, ¿no? El papiloma, bueno, el virus, que todo va a la colonización, etc. Y uno dice, bueno, sí, la colonización sexual, no ser la elegida, se dan todas esas lecturas. Pero nadie lee que esa chica, a lo mejor, de niña, eh, fue abusada, a lo mejor por un vecino, por un tío, porque los padres tenían que ir a trabajar y la tenían que dejar sola o en compañía de un tío. Nadie lee el contexto y nosotros nos hemos dedicado a leer el contexto. Es decir, yo no me enfermo porque hay algo que no me puedo tragar. El mundo genera algo que no me puedo tragar. Es casi un sentido lacaniano del mundo, que él decía que el mundo es inmundo. Es decir, probablemente tengamos que ponernos a pensar que la injusticia, el abandono, los desniveles económicos, como decía nuestro amado Borges, ¿no? La clase media es la única que existe, porque las otras, los excesivamente millonarios y los pobres, no deberían existir. Entonces, todo lo social para nosotros juega un rol fundamental e incide en nuestra educación, que son hoy las escuelas, que son hoy las universidades. Sabes que nosotros en Argentina tuvimos la oportunidad, y la tenemos actualmente, de tener un posgrado en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, de psicobiología social, de 2 años de duración. Y es llamativo como los médicos están ansiosos de conocer todo esto, porque están perdidos. Es decir, yo entiendo, dice el médico, que hay un medicamento, que hay un diagnóstico, hay un tratamiento, pero la persona lo hace y no se cura, o se cura pero vuelve a enfermarse y el contexto nadie lo ve. Nosotros como médicos podemos empezar a hablar de eso, de lo social, y eso es lo que hacemos. Cuánta información en tan pocas palabras. Voy a compartirte lo que está vivo en mí a medida que te voy escuchando. Y lo que vive en mí cuando te escucho es, por un lado, una gran gratitud por entender un poco más una parte, un componente de esta enfermedad que en mi caso particular nunca siquiera consideré, que es el componente social. Vos recién dijiste, es el mundo el qué. Y digo, ojo con darle ideas a mi ego, porque ahora en cambio de culpar a mi mamá o a lo que comí, voy a empezar a culpar al mundo. Digo, hay o debería haber un equilibrio entre vos creaste la psicobiología social, es decir, que asumo con mucho respeto que crees en un componente psicológico en la mente, en lo biológico en la materia y también en lo social.
¿Cómo yo, Cecilia, este ser humano chiquitito, pequeñito, puedo barajar de manera armoniosa esos tres componentes que son un montón en mi existencia? ¿Cómo logro ese equilibrio? Quizás es lo mismo, la psiquis, el llamado organismo y la sociedad, quizás sean lo mismo y no lo sabemos. Mira, yo siempre cuento una historia que me ocurrió a comienzo del 2000. Yo había publicado un libro que se llamaba La lupa de la nueva medicina y me llega una carta de un antropólogo de Papúa, Nueva Guinea. Se ve que llegó el libro ahí, vaya a saber por qué mágico mecanismo. Y este antropólogo me dice en esa carta manuscrita que hacía 10 años vivía en Papúa, que es una región que está protegida por todas las organizaciones, en donde no entra la civilización, es decir, los pueblos, los papuanos viven como hace 10.000 años. Entonces, y los estudian los antropólogos. Este antropólogo se presenta, su nombre es Alex, y me dice que hace 10 años que estudia la enfermedad en Papúa. Y me aclara que la enfermedad de Papúa es la misma que el mismo concepto que nosotros, algo que nos hace sufrir y no entendemos cómo resolverlo. Puede ser que te aparezca una hinchazón en algún lado, que tengas transpiración excesiva o que sufras de tristeza. Entonces, cuando el papuano está enfermo, va al médico de la tribu, que se llama chamán o brujo. Y el chamán lo recibe y lo escucha. Una vez que lo escuchó, convoca a toda la tribu, que son más o menos 50, 60 personas. Y en presencia de toda la tribu, del doliente, de los niños, de las mujeres, de los ancianos, de los varones, de todos, entra en trance. Chamán lo puede imaginar como algo muy potente y lanza una pregunta que me pide Alex que no la modifique la traducción que él ha hecho, porque la pregunta es: ¿quién ha cometido una injusticia? No le vaya a poner el le, ¿quién le ha cometido una injusticia? ¿Quién ha cometido una injusticia? Entonces, el chamán empieza a pasar uno por uno y escucha las confesiones que Alex en todos esos 10 años había ordenado, y las tres principales eran blasfemia a los dioses, violencia contra miembros de otra tribu y robo a miembros de la misma tribu. Nada que ver con el enfermo. Y estaban horas así. Una situación que uno puede imaginar muy fuerte, ¿no? Cuando terminaba, salía del trance el chamán, convocaba a los líderes del grupo y le pedía que repararan una por una las injusticias. Se habían cometido blasfemia, un acto de servicio a los dioses. Se habían robado, que devolvieran lo robado, y se habían cometido violencia, un acto de reparación. Y dice Alex en esa carta inolvidable que a mí me cambió la vida en el 2001, que él había sido testigo de la desaparición de tumores del tamaño de un melón en pocas horas luego de que repararan las injusticias. Y pone: qué hermoso ejemplo de cuerpo social. Yo leí eso, me cayeron las lágrimas y dije: algo acaba de pasar. Entonces imaginé, en cualquier lugar del mundo, que un jefe de gobierno saliera al balcón y dijera quién ha cometido una injusticia y todo el pueblo señalando al de al lado, ¿no? Años después, 7, 8 años después, voy a presentar un libro a una ciudad argentina, se llama Villa Mercedes, en San Luis, y había sentado en el público, en la primera fila, un sacerdote. Y antes de hablar yo, de presentar el libro, se me acerca y me dice: yo soy Alex. Wow. Era en ese momento el rector de la Universidad de La Punta y era antropólogo. Entonces le digo: ¿me das permiso de contar la historia? Y me dijo: sí, y la conté, así como la conté, y él me dijo que efectivamente eso es lo que había ocurrido, porque uno tiene la tendencia a contar historias cambiadas. Y realmente cuando uno entiende eso, empieza a pensar, ¿no?
qué hermoso ejemplo de cuerpo social. ¿Qué pasaría si todo el mundo, los 8.000 y pico de millones de habitantes que somos, empezaría a pensar, empezaría a sentir que necesita ayudar al otro, empezaría a decir, quiero para el otro lo mismo que quiero para mí? ¿Qué pasaría en un mismo momento 8.000 millones de personas haciendo eso? Sería mucho más que cualquier quimioterapia o droga mágica, ¿no? Ujú. Todos nos estaríamos influenciando. Dice, ¿sería tan difícil hacer eso? ¿Qué no lo hacemos en vez de entrar en guerras, en pandemias o en discusiones banales? ¿Qué no lo hacemos? ¿No estaremos confundidos como humanidad? Entonces no pasa por decir, no soy el culpable yo de la enfermedad, es el otro del mundo. No, no, no es eso. Es darnos cuenta que somos uno, que la humanidad es una, y que si no nos salvamos todos, como decía un señor muy conocido, no se salva nadie. Entender este concepto es entender algo maravilloso, que si yo le deseo al otro que piense en mí como yo quisiera que pensara en mí, es decir, yo deseo para el otro lo mismo que quisiera que el otro deseara para mí. Fíjate qué revolución. Yo deseo para el otro lo mismo que quisiera que el otro deseara para mí. Cuando uno entiende ese concepto, empieza a decir, ¿cuál es la terapéutica? Nosotros somos médicos, ¿viste? Llega una persona con fractura y tenemos que hacer un yeso. Vamos a ponernos a hablar de Papúa. Llega con una obstrucción intestinal y hay que cortar y unir. Es decir, no estamos diciendo dejemos la medicina, olvidémonos de todo y hagámoslo del Papúa. No estamos diciendo eso. Ya estamos en un mundo distinto. Ahora bien, no podemos ir agregando, no sacando, agregando estas cosas. Por ejemplo, el médico pensara en su paciente y dijera, yo estoy pensando en él y lo imagino sano, feliz, alegre. No, el médico piensa, este se va a morir en 48 horas. O si tiene cáncer de páncreas, no se sabe. Y no solo el médico, sino todo el grupo, todo el mundo. Entonces, cuando digo que el problema no es individual, sino social, no estoy diciendo que la culpa la tiene la sociedad y que yo no tengo nada que ver. Estoy diciendo que tenemos que arriesgarnos a pensar como un cuerpo social. Eso. Claro, es pensar, sentir, comulgar con el otro. Entiendo que implica un cambio de conciencia, ¿verdad? Desde la mera comunicación, en el primer contacto con el cuerpo médico, nos ponen una etiqueta en la frente que de alguna manera nos limita a un rol aislado, sufriente, doliente, fragmentado porque un clínico me va a mandar al especialista de quiero que el médico sea mi acompañante, no a quien yo tenga que enseñarle cómo yo quiero que me trate. Es muy duro esto, hay mucha gente enferma que se siente sola, aislada. ¿Y qué hace esa gente? ¿A dónde va? Pues sabés que paciente es un término que se creó en las épocas de Maimónides, que era un sabio, realmente un sabio, y había muy pocos médicos en esa época. Entonces, los médicos a veces eran llamados para ir a larga distancia y se quedaban 2 o 3 días en ese lugar y cuando volvían encontraban filas de kilómetros de gente. ¡Wow! Y entonces, Macaulay con un concepto amable, de alguna manera, pues actualmente, claro, lo llamó paciente, en el sentido, ¿qué pacientes que son de esperarme, no? Hoy el médico usa a la paciente para que le esperen porque está tomando un café con leche, qué sé yo.
porque Él es superior a esas pobres personas que están enfermas, que Él las va a ayudar desde un lugar sagrado, ¿no? Realmente la soberbia de algunos médicos, la falta de respeto que tienen por el que sufren, por el que está esperando ayuda, ¿no? Yo siempre enseño en mis clases a los médicos que si no están capacitados en ese momento para ayudar, que posterguen la consulta, pero que no lo hagan mal, que entiendan que el que viene a pedir ayuda, a lo mejor está esperando hace meses esa ayuda. Y no le pueden dar 5 minutos y decir, tómate esto y vení dentro de 2 meses. Tienen que escucharlo, que tienen que contenerlo. Médico significa el que cuida. Entonces, yo siempre hablo con las personas que me vienen a pedir ayuda y decir, si vos no te sentís cuidado, cambiá. No importa que el tipo tenga títulos y honores por todo el mundo, que le hayan dado con decoraciones, no importa, no te sentís ayudado por esa persona. No te cuida, no te defiende, no te atiende cuando lo llamás, te trata despectivamente. Es un ser humano como cualquiera. Había un cordobés que decía que los médicos padecían de broncemia, ¿no? Agarrar la enfermedad del bronce. Se sentían como estatuas a las que había que dignificar. ¿Cómo se cambia? No preguntas todo eso. ¿Y cómo se transforman todas las cosas? Es decir, cediendo. No pegando más fuerte para que el otro nos conteste, sino desplazando estos polos. No hay peor paciente que un médico. Yo que el 30% de mis pacientes son médicos, te lo aseguro. Primero que no va a hacer nada de lo que él dice que el paciente tiene que hacer. Está enfermo, él no quiere hacer nada de eso. Lo cual habla de que no creen lo que hacen. Yo estudié con un médico alemán que se llama Hammer. En el año 95 viajé a Europa y estudié con él. Y a mí me transformó una actitud de él. Él no hablaba castellano, hablaba alemán nada más, pero tenía un cliché en castellano que decía: necesito médicos manos calientes para hacer medicina acto sagrado, decía eso, ¿no? Y agregaba: traten a las personas que les piden ayuda como si fueran sus hijos, sus madres, sus parejas, sus amigos. No lo traten como un desconocido. Denle todo el tiempo necesario. Eso necesita una transformación muy profunda. Vos imagínate, Cecilia, que muchos médicos que trabajan en sanatorios tienen 5 minutos. Es decir, el sanatorio les da 5 minutos, porque les cobra esos 5 minutos. En general, los estipulados son 11 minutos por paciente. Vuelvo a decir, 11 minutos. Yo 11 minutos todavía ni empecé a elaborar la historia clínica. Estoy hablando con la persona de qué lindo vestido tiene o qué bien se ve su peinado. Bueno, el sanatorio le dice 11 minutos y se terminó. Entonces es todo un sistema en el cual también el médico está atrapado, y hay médicos maravillosos, médicos que trabajan en los barrios humildes, médicos que se levantan a las 2, 3, 4, 5 de la mañana para ver a un chico con fiebre, o almuerzan y dan la vida como la dieron en la pandemia. Muchos médicos dieron la vida. Entonces no podemos decir son los médicos. También está la actitud de las personas que están sufriendo y sienten que tienen derecho a reclamar algo al otro de que lo cure. Eso también está equivocado. El otro va a hacer lo mejor que puede para ayudarlo, pero no necesariamente curarlo. Muchachos, démonos cuenta de que la muerte existe, ¿no? Que hay enfermedades que actualmente no tenemos con qué darle. Si existieran enfermedades. Por eso para nosotros es tremendamente importante haber elaborado los 2 basamentos de la psicobiología social, que son la teoría de las personalidades, es decir, que hay formas de percibir la realidad, que es la que tenemos que trabajar, no un cacho de carne, tenemos que trabajar la forma de percibir la realidad.
Son 4 personalidades que hemos trabajado intensamente y nuestro método de abordaje terapéutico se llama la rueda psicobiológica. Es una rueda que gira permanentemente y que nos hace a veces desplazarnos hacia adelante, a veces retroceder hacia atrás, y que está compuesta de luces, sombras con las que nos tenemos que conectar. Y que si las conocemos, damos un paso importantísimo para saber por qué no nos sanamos. Te escucho decir que la personalidad, los matices de la personalidad tienen un impacto sobre la enfermedad y también sobre el tipo de enfermedad que la persona puede desarrollar. Palabra usada, matices. El otro día escuchaba decir a un amigo mío una frase muy fuerte, decía, el fascismo no tiene matices. Es decir, no hace diferencia. Si vos pertenecés a un grupo, no importa que seas un sabio o lo que fuere, no tiene matices. Y la medicina, no quiero decir que la medicina sea fascista, por Dios, pero tiene esa visión, ¿no? Tienen que responder todos a este medicamento, tienen que responder todos a un protocolo. No tiene matices. Te duele esto, tenés que tomar esto. Y resulta ser que la persona lo toma y no se le va el dolor. ¿Por qué? Porque tiene matices. El trabajo que hemos hecho, que nos ha costado años, pero que lo hemos hecho en colaboración con todo el grupo de estudios, porque todos han colaborado, es de 4 personalidades basadas en las hojas embrionarias que nos componen y que le damos el nombre a esas personalidades de cada hoja embrionaria, endodérmica, mesoantigua, mesomoderna y ectodérmica. Y cada uno tiene características que son emociones, pensamientos, acciones, mandatos familiares, mensajes parentales, arquetipos de conducta, muchísimas características. Las hemos trabajado para haciendo lo que se llama una repertorización, es decir, llegando al diagnóstico de la forma de percibir la realidad que tiene esa persona y qué necesita para entrar en esa rueda psicobiológica que le permite sanarse. Entonces, por ejemplo, la personalidad endodérmica, la frase que la caracteriza es: la vida es una lucha. Todo lo percibe como un obstáculo al logro. Y tiene mensajes parentales determinados. Y ha recibido mensajes desde antes de nacer de no crezcas, no triunfes. Que no los ha recibido de esa manera, por supuesto, pero sí, ay, qué lindo que sos tan chiquitito, para que no crezcas. O que han hecho que la misma estructura se vaya generando una especie de mandato que realmente es una construcción del niño que llamamos mandatos familiares, ¿no? Y que en ese caso es debo ser segundo, debo esperar. Ser primero no es para mí. Y que tiene un arquetipo de conducta que se basa en la ira fácil, en la vulnerabilidad y en el fracaso como vivencia, que no puede lograr lo que necesita. Es una vivencia que tiene decenas y decenas de descripciones. Para llegar a eso, tomamos el trabajo de conocer a la persona. Luego está la personalidad que le sigue en la rueda, que es la antigua, así la llamamos, y que tiene un concepto básico que es: esto no me lo merezco. Que ha recibido mensajes de característicos de no disfrutes, no tenés derecho a disfrutar, no te lo mereces. Que ha construido mandatos tales como: estoy en deuda y tengo que pagar. Son las personas que siempre le faltan 5 para el peso, que a lo mejor tienen una formación tremenda y no se animan a dar un curso porque siempre le falta. Entonces su concepto, su emoción básica es la tristeza, y se vuelven rígidas. Y tienen luces, también como las otras.
Tienen luces maravillosas como la lealtad, la tenacidad. Y luego la tercera es la personalidad moderna, cuyo centro básico es me tengo que ir. No pueden estar mucho tiempo en un lugar. Tienen una emoción básica que es la culpa, son ansiosos, y tienen mensajes de apurate, no seas lento, tienen mandatos familiares de tener que ser el garante del bienestar de los otros. Si el moderno tiene ese mandato, tengo que ser el garante del bienestar de los otros. Y que tienen luces maravillosas como la creatividad, el optimismo. Y la última personalidad, para que tengan una visión más o menos de qué es esto, es la ectodérmica, cuyo centro básico es el miedo por la falta de pertenencia. Claro, no se sienten pertenecientes a nada ni a nadie. Viven el abandono muy fuertemente y tienen ese mandato de tener que ser lo que el otro quiere que uno sea o tener que tener lo que el otro necesita. Y tienen luces maravillosas como la visión clara, la empatía, la comunicación profunda. Bueno, en base a estas personalidades, esta percepción, hacemos esa rueda en donde nos tenemos que ir relacionando con ciertas luces, confrontando con ciertas virtudes para que aparezcan nuestras propias luces y seamos lo que somos. Porque la sanación para nosotros es ser lo que uno es, no lo que nos han impuesto o lo que hemos encontrado en el camino ante los obstáculos. Esa es la visión fundamental para cambiar en nosotros propios. Qué trabajo intenso el de cuando uno sale de una oficina del médico con un diagnóstico bajo el brazo y tiene que comenzar un camino por ahí a los 30, 40, 50 años de autoexploración, de autoconocimiento, que entiendo es la propuesta que ustedes hacen inicial al menos, saber quién es el que está enfermo, quién soy yo verdaderamente y con qué programas y con qué personalidad estoy lidiando y vengo haciéndolo por todas estas décadas. Sin embargo, entiendo que ese es como un primer paso, el autoconocimiento y el conocimiento del profesional que me va a acompañar para saber con qué estamos lidiando, qué tengo en mi valijita de identidad, digámoslo. Pero eso no necesariamente me va a sanar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo continúa ese proceso? Desde el punto de vista médico, continúa con los mismos elementos que la medicina contiene. Es decir, nosotros los médicos no dejamos de usar ni medicamentos ni prácticas que necesite la persona. Esto es una suma, no es un reemplazo. Lo que sí vamos a cuestionar es el uso indiscriminado de algunas sustancias, el uso perverso de algunas sustancias. Personas que podrían recuperarse, se las somete a tratamientos que son cruentos. Hacemos un cuestionamiento al uso de ciertas prácticas médicas, ¿no? Y cirugías mutiladoras. Con respecto a nuestro abordaje en sí, por supuesto que habrá médicos que usen medicinas blandas, médicos que usen prácticas determinadas, imposición de manos, el trabajo energético que muchos médicos usan, el Jing Shin Jitsu, lo que fuera. Ahora, nuestro abordaje específico es la rueda psicobiológica, basado en 3 conceptos mágicos, así lo llamamos, que la persona que nos pide ayuda necesita desarrollar. Que resumimos en una frase que ahora suena muy complicada, pero cuando uno lo practica se da cuenta de qué se trata. Es decir, que es conectarse con la luz de la personalidad hija, que es la que le sigue, confrontarse con la sombra de la personalidad padre y vivir las propias luces. Eso lo hacemos a través de prácticas, de ejercicios, de técnicas,
que algunas son propias nuestras y otras son tomadas de otras disciplinas, pero adaptadas a esta práctica teórica. ¿Mm? Nosotros trabajamos con las estrategias que las terapias avanzadas han dado, trabajamos con las estrategias energéticas, trabajamos, pero no es eso, digamos, lo que cura. Vos no te imaginás, Cecilia, cómo le cambia la vida a una persona cuando entiende este movimiento que tiene que hacer, que necesita hacer lo que tiene que hacer. ¿Cómo le cambia la vida a una persona? El síntoma pasa por el cuerpo. El síntoma no grita contra nosotros, grita con nosotros. Nosotros estamos viviendo un obstáculo en una relación afectiva, en una situación económica, en lo que fuera. Un hijo se fue del país, alguien me ha tratado mal. El cuerpo no va a atacarme por eso, sino que el cuerpo en su lenguaje, que es biológico y que tiene millones de años de evolución, expresa en ese lenguaje lo que yo estoy sintiendo. Y no es un ataque. Lo que sucede es que yo no lo escucho. Si yo lo escucho y acompaño esa escucha con una acción necesaria, que así la llamamos, acné, acción necesaria, ¿cómo no va a gritar más? Puede llegar a susurrar, pero no gritar. Hay como conceptos que tenemos asimilados como naturales. Por ejemplo, que el cuerpo nos quiere dañar. Y también que si no hacemos algo que no nos dañe, es peligroso. Y quizás no se trate de eso. Quizás el cuerpo sea un organismo vivo. Yo escribí un artículo que se llama El cuerpo es un gato. Yo amo a los gatos. Y uno los observa y el gato no es que yo lo agarre y le diga, vení, jugar conmigo, y el gato juega conmigo. No, el gato juega si quiere. Pero cuando a mí me duele la panza, el gato viene y se acuesta arriba de la panza. No sé por qué hace eso. Y me equilibra. El gato está siempre arriba de un mueble, está en lugares desequilibrados de la casa, no está en lugares cómodos. Si uno se pone a pensar, ¿no? También le pasa esto de la mudanza, uno lleva un gato, no lo puede llevar así sobre el pecho en un auto. Lo tiene que meter en un canil, en una jaulita, llevarlo, lo deposita en la nueva casa y el gato no sale de la jaula. 3 días no sale de la jaula. Y si uno lo filmara, vería que el gato sale cuando no hay nadie, come, defeca, orina y se mete en la jaula. Es un animal territorial por excelencia. El tema es ir entendiendo que el cuerpo está vivo. Hay un filósofo que se llamaba Spinoza, que escribió una de sus frases más memorables diciendo, nadie sabe de lo que es capaz un cuerpo. El cuerpo no es el organismo. El cuerpo es un texto donde hay palabras que tienen múltiples significados, hay emociones. Entonces, cuando yo comprendo eso y llevo a la acción lo que necesito, estoy abordando el síntoma, tanto como si le doy un analgésico o un antiinflamatorio, porque el cuerpo está expresando en su lenguaje algo que yo estoy sintiendo. Todo el trabajo que han hecho tanto Haber como tantos médicos y psicólogos y terapeutas antes de él y después de él, maravilloso, increíble, profundo, sobre el lenguaje del cuerpo, nos puede ayudar, pero no es lo escrito lo que nos ayuda, es una carta de navegación que uno después tiene que escuchar al otro. Y cuando lo escucha, el otro dice algo y en mi cuerpo reacciona. ¿Por qué? Porque yo tengo el mismo cuerpo que él y yo lo escucho y me pasa algo que Winnicott decía, es una alucinación terapéutica. Yo le devuelvo algo y la persona se impacta.
Y dice, salí de ahí sin el dolor. Porque uno se imagina que la curación tiene que pasar por un medicamento, o por una técnica de hipnosis, o por un movimiento de ojos, o algo por el estilo. Y sin embargo, le restamos importancia a lo que significa que el cuerpo responda. Vuelvo a decir, no es el organismo, el cuerpo. Cuando el cuerpo responde, algo pasa. Nosotros estamos inmersos en esto desde hace muchos años. Yo, al igual que Alex, he visto desaparecer tumores, he visto transformar personas. 44 años de médico, he sido médico rural. He visto cosas increíbles que, como diría San Francisco, no puedo callar lo que he visto y oído, ¿no? Y no se trata de un acto de fe, nada. Se trata de la experiencia. Se trata de una experiencia que cada vez es más expansiva y la gente se empieza a dar cuenta que quizás no solo necesite un medicamento, una técnica, sino poder hablar con el cuerpo, poder darme cuenta que el cuerpo está expresando lo que yo expreso con palabras, pero lo está expresando biológicamente. Cuando yo hablo con mi cuerpo, el diálogo puede ser antagónico y llevarme para el traste, o puede ser dialéctica pura e ir desplazando el síntoma a otra cosa. A veces no encontramos las palabras exactas, Cecilia, pero la gente se está dando cuenta. Yo soy muy consciente en mi día a día de lo que acabas de describir. Pero siempre tengo esta duda que me toma cuando, como decía Hammer, estoy frente a un DHS que no necesariamente tiene que ser catastrófico, un drama, pero esos golpes que uno siente, una noticia que no estábamos esperando o que va en contra de nuestro deseo, y en el momento que siento el golpe emocional, ya sé que mi biología me va a hablar. Y no intento reprimirla, pero siempre existe en mí un deseo de pedirle, por favor, yo te escucho, no me grites. Y así todo muchas veces me revuelca, me deja de cama. ¿Hay alguna otra manera más efectiva, ya sea de amortiguar el golpe o de ayudar a mi biología que no me grite y que me susurre? Interesante lo que decís. Te decía que el cuerpo es un gato, Sí, me encantó. ¿no? Y vos lo comprendés al gato, Ujú, lo escuchás al gato, ujú, pero el gato igual hace la suya. ujú. ¿Cuál es la forma de amortiguar el golpe? Bueno, hay varios pasos. El primero es validar lo que está sucediendo, no rechazarlo. Validarlo no es aceptarlo, es darle valor. Uf. Eh, Ay, quiero que vuelvas a eh, decir eso, por favor, Fernando. claro, pues mucha gente cree que validar es decir, sí, yo lo acepto, me pasa esto. No, no, es darle valor. Es decir, esto que está sucediendo está hablando de una forma de ser mía. Uf. Nosotros nacemos con un temperamento, no nacemos con una tabula rasa. Viste que hay bebés que lloran todo el día, hay bebés que no lloran nunca, hay bebés que se duermen enseguida y bebés que no se duermen nunca. Es decir, venimos con una información de origen. Por ahí uno se imagina qué fuerte de haber sido nacer, ¿no? Estar ahí 9 meses dentro de la panza y de repente ahí las luces, el frío, encima a alguno le pega a los bebés para que lloren. Y esperar y no entender nada, y llorar y no saber por qué se siente esa tensión. Bueno, lo cierto es que lo primero que tenemos que hacer es validar lo que sucede. Está sucediendo algo que mi estructura, mi estilo, mis matices Mm.
están percibiendo como algo que me afecta. No a todos nos afecta igual. La personalidad que llamamos endodérmico, si le llevan la contra, capaz que te come vivo. Y la personalidad que se llama moderna, si le llevan la contra, se muere de risa. Estoy teniendo esa forma de percibir la realidad. Estoy teniendo y la valido. Y la conozco. Pero luego el ser humano ha inventado en su inteligencia maravillosa los adverbios, esas palabritas que modifican el sentido de una frase. Y entonces yo digo, sin embargo, quizás, aunque, claro, voy metiendo adverbios, sí, es cierto. A mí cada vez que me pisan el dedo gordo, quiero matar al otro. Claro, yo digo eso, sin embargo, y después voy usando un gerundio, voy aprendiendo a que el otro no lo hace a propósito, que no le tengo que pegar cada vez que me pisa el dedo gordo. Voy aprendiendo. Sé que el cerebro, después de 40 días de repetir algo, lo incorpora, porque el cerebro es predictivo. Sí, hay experiencias maravillosas hechas con aparatos, con resonadoras magnéticos funcionales, donde ven que en los 40 días de repetir una frase en la que yo valido lo que me sucede, para eso tengo que conocer mis matices. De ahí, esa es la importancia del conocimiento, no negar mis matices. No, yo no soy así. No, vos sos así. Sos bárbaro, has hecho un trabajo intelectual, espiritual, emocional profundo, pero ojo, cuando te pisan el dedo gordo, vos querés matar. Y cuando se trabajan 40 días con determinadas técnicas, frases, etc., se va desplazando, el cerebro lo va tomando, que es predictivo, y ya esa frase la empiezas a aceptar. Ya no se habla más del hemisferio derecho y el izquierdo, sino de un cerebro ventral, viene de vientre, y dorsal, viene de espalda, en donde el cerebro ventral incorpora la información, pero no la puede enseñar, no la puede practicar. Y el cerebro dorsal la puede enseñar, la puede practicar. Ese trabajo necesita un tiempo y un esfuerzo. Entonces, cuando nosotros ya, a veces, viste, magia significa ser capaz en la técnica. Ojo que no estoy hablando de magia, de hacer trucos de malabarismos, sino de convertirnos en, cuando hablamos conceptos mágicos, hablamos de conceptos que necesitamos para mejorar nuestra capacidad. Entonces, nosotros no dejamos de usar antibióticos ni ningún medicamento que sea necesario, estrictamente necesario. O podemos usar en su reemplazo homeopatía, filosofía, florales, lo que fuera. Cada mediquito con su puntito. Lo que sí nos vamos a preocupar es que la persona no tenga que exponerse a situaciones crueles. Eso sí. Ahora bien, nosotros queremos trabajar la sanación. La curación implica usar recursos externos para suprimir el síntoma. La sanación significa usar recursos internos para equilibrar lo que produce el síntoma. Nosotros no negamos la curación, ojo, pero sí nos ocupamos de la sanación, cosa que la medicina no se ocupa realmente. Ha dejado de ocuparse de la aparición de los medicamentos en la década del 50 o del 40, ha dejado de ocuparse de la salud. Se ocupa nada más que de combatir la enfermedad. Entonces usamos estos recursos fundamentalmente para sanarnos, no para combatir la enfermedad, para sanarnos. Uno dice, pero el cáncer, a veces sí, a veces no. El concepto que yo necesito que se escuche, sabe que lo relata maravillosamente un franciscano que se llama Jorge Bender, en un libro que se llama África no me necesita. Él dice que llegó a Mozambique y no hablaba el idioma, no conocía a nadie, estaba perdido, pero vio un grupo de niños y se acercó y a través de un traductor les dijo, vamos a hacer un juego. Yo voy a poner una canasta llena de frutas y golosinas, ustedes juegan una carrera y el primero que llegue se lleva las frutas y las golosinas. Y los chiquitos cuando escucharon eso se tomaron todos de la mano, salieron todos corriendo juntos, llegaron todos juntos y se repartieron entre ellos las golosinas.
Y él se acercó y le dijo, no entienden la consigna. Se las trató de explicar. El primero que llega se come toda. Y ellos le dijeron, no, nosotros no podemos hacer eso, porque somos Ubuntu, le dijeron. Y cuando pidió traducción de esa palabra, les explicó que Ubuntu, entre muchos otros significados, significa yo soy gracias a los otros. O sea, cuando a mí me llegó ese reel, viene una persona a consultar, tenía mieloma, me acuerdo, y viste, cuando uno aprende algo lo voy a enseñar, y se lo cuento. Y la mujer me dijo, sí, eso lo escribió Jorgito. ¿Qué Jorgito? Le digo yo. Vive acá a la vuelta, me dice, el padre Jorge Bender. Wow. Yo soy gracias a nosotros, junto con el de Papúa, conforman algo que llamamos encolectivamiento. Necesitamos como humanidad darnos cuenta que tenemos que sanarnos. Uno dice, sí, voy a buscar el conflicto que me enfermó, o voy a buscar el medicamento mágico. Sé que lo que proponemos se acerca mucho a una utopía, pero una utopía que va creciendo en la realidad cada vez más, y que es eso que te decía antes, tratar de lograr que todo ser humano piense en el otro como quisiera que el otro piense en uno. Si logramos eso, vamos a crear una humanidad sana. Ya sé que en este momento suena muy utópico, pero lo podemos hacer con nuestras familias, con nuestros amigos, con pequeños grupos. Y quizás veamos tantos resultados, porque lo increíble de esto, cuando uno piensa en el otro, como quisiera que el otro piense en uno, no le pasan cosas buenas al otro, le pasan cosas buenas a uno. Eso es lo increíble. Y cosas maravillosas, casi milagrosas. Y yo no pensé en mí, yo pensé en el otro. Pero ¿cómo? Como quisiera que el otro pensara en mí, es decir, sano, feliz, próspero. Pero yo pensé en el otro. Y resulta que me pasan cosas buenas a mí. Entender esto y, y además explicarlo en las universidades o explicarlo en programas como el tuyo, situaciones que lo va a ver gente que probablemente muchos no sean profesionales, se interesen por el tema de la espiritualidad. Creo que es el primer paso para jugar nuestra vida en algo que merecemos y que yo creo firmemente que no puede faltar en un programa